Dígalo en voz alta, dígalo, en voz alta, pero en voz alta. Hoy vamos a derribar, dígalo, un gigante. ¿Cuántos lo creen? Vamos a abrir la palabra del Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 1. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 1. Leemos la palabra del Señor. Puestos en pie. Sea el nombre del Santo Dios de Israel glorificado. Amén. Cuando usted lo tenga, respóndame un fuerte amén. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 1. Amén. Y adelante. Amén. Santo es nuestro papá. Hoy va a ser derribado un gigante espiritual que el Señor lo va a botar, lo va a destruir. Aleluya, Señor. Sí. El Señor va a destruir un gigante espiritual grande. Amén. Santo es el Señor. ¿Lo tiene? Amén. Leemos la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo. ¿Quién envió a quién? Jehová envió a Natán. Ok. Y le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, el que había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Hasta ahí. Padre, esta palabra es tuya y es para nosotros, para nuestra edificación, para nuestra exhortación, Señor, para que nos vaya bien en todo lo que emprendamos en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome asiento en esta tarde. Glorifique al Señor. Hablamos una palabra que dijo: hoy va a caer un gigante espiritual. Amén. ¿Cuánto creen esa palabra? Créalo, créalo, créalo. En el nombre de Jesús, créalo, créalo. Hoy vamos a hablar del gigante de la culpa. El gigante de la culpa. Vemos a un hombre llamado David. Vemos a un hombre llamado Natán. Ambos eran hombres de carne y hueso como usted y yo. Pero resulta que tiempos antes David había cometido lógicamente un error. Horror, más bien dicho. Un adulterio. Y a consecuencia de ese adulterio vino también un homicidio. En pocas palabras, David fue adúltero y a la misma vez homicida, asesino, en pocas palabras. Amén. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? David fue adúltero y fue homicida. Pero la situación fue esta, que cuando David había cometido el adulterio y el homicidio, él se quedó callado. Él no quiso decirle nada al Señor. Él creía que todo iba a seguir igual. Pero resulta que cuando David cometió ese pecado delante de Dios, su vida no fue la misma. ¿Cuánto creen esa palabra? Amén. La vida del rey David cambió totalmente. No fue el mismo hombre, no fue el mismo rey. Y cuando en el tiempo
En este caso, cuando la palabra le fue llevada a David de parte de Natán, ya el hijo de Betsabé, que es la mujer con la cual él adulteró, ya había nacido. La Biblia no nos describe cuántos meses, qué edad tenía ese niño, pero ya había nacido. Si usted hace cuenta, pongamos un ejemplo, un número simplemente, que el niño haya tenido 1 año. David soportó 1 año, por así decirlo, o más, completo. Mire, angustiado por lo que él había cometido. Pero diga conmigo esta palabra, dígalo en voz alta: Dios es bueno. Dios es bueno. Y Dios mandó al profeta Natán para sacar a David de esa prisión donde David estaba recluido. Porque no hay prisión más grande, amado hermano, en esta tierra, que es la prisión de la culpabilidad. ¿Alguna vez usted se ha sentido culpable? ¿Sí o no? ¿Sí? Ay, hermano, esa prisión es terrible. Esa prisión no deja dormir al ser humano. Esa prisión no tiene paz. En esa prisión hay un sinfín de situaciones adversas. Aún hay gente que se quita la vida por esa prisión. Hay gente que vive en depresión por esa prisión de la culpa, etcétera. Pero dice la Escritura, porque no vamos a tomar mucho de esos versos, simplemente quería tomarlo como una introducción, que Dios quería libertar a David de esa cárcel espiritual donde él se encontraba, porque el error más grande que el hombre puede tener es hacer algo y quedarse callado. El ojo de Jehová nos está viendo en todo tiempo. Amén. El ojo de Jehová nos está viendo en todo tiempo. Pero mire la actitud que tomó David. El que hizo eso es digno ¿de qué? De muerte. Hermano, ¿verdad que es fácil señalar? ¿Sí? Es fácil, ¿verdad? Señalar es fácil. Señalar es fácil, por supuesto que es fácil. Es fácil. Pero cuando David se dio cuenta que el dedo de Jehová lo estaba señalando a él, porque David estaba señalando al culpable y dijo: el que hizo eso es digno de que muera, porque no tuvo misericordia. David, ¿te acuerdas cuando mandaste al mismo Urías Heteo con la carta firmada para que él mismo muriera? Es que ese hombre fue algo terrible lo que hizo. Al mismo Urías Heteo, él mismo llevaba la carta de su propia muerte para entregársela a Joab. ¿Usted cree que no fue una traición terrible la que el rey David hizo en contra de Urías Heteo, el esposo de Betsabé? Que él mismo llevaba la carta en su mano, donde ahí estaba escrito: poned a Urías Heteo en lo más fuerte de la batalla para que muera. Si ese hombre hubiera leído la carta, lógicamente había integridad en él, no la podía leer. Porque Urías Heteo, por la escritura, hermano, podemos ver que fue un hombre íntegro, amén. Aún todo lo que David le quiso hacer trampa, ese hombre no cayó en la trampa de David. Porque quiso que se acostara con su propia esposa para hacerle creer que de él era el hijo. Y Urías Heteo era un hombre fiel y dijo: no, el pueblo está peleando allá y yo no puedo hacer eso, aquí voy a dormir. Lo emborrachó también y nada, el hombre cerrado, no pudo David contra él. Y le envía la carta firmada: pongan a este hombre para que muera. ¿Usted cree que el rey David, después que cometió esa situación del homicidio, cómo se pudo haber sentido este hombre? En ese tiempo, en esas alturas, ya David había vencido a Goliat. Amén. Ya David había peleado contra Goliat y Dios le había dado la batalla contra Goliat. O sea que, en pocas palabras, David sabía quién era Jehová.
David sabía que el ojo de Jehová no se cierra ningún momento. El ojo de Jehová siempre permanece abierto. David sabía que Dios sabía todo. Pero el pecado enceguece. Hay una versión que dice: el pecado embrutece. Y dice la palabra del Señor. Lea conmigo Salmo capítulo 32 verso 1. Es un salmo. Tanto el Salmo 32 como el Salmo 51 son salmos que nos hablan acerca de la situación que David pasó acerca de este pecado. Salmo capítulo 32 verso 1. Hoy va a ser derribado el gigante de la culpa en el nombre de Jesús. Bienaventurado, Salmo 32 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire lo que dijo David el 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermano y hermana aquí presente hoy, le pido al Señor que entienda toda la palabra que Él está hablando a su vida, porque el Señor quiere hacerlo libre de toda culpa. De toda culpa. Tome cada palabra que el Espíritu Santo le está dando. Dichoso el hombre, dijo David. Mire, dichoso el hombre que ya recibió el perdón de Dios. Porque si usted se da cuenta, en el momento que Dios envió a Natán a reprender a David, a exhortar a David, David dijo esta palabra: he pecado contra Jehová. Y Natán le dijo: tu pecado ha sido remitido, no morirás. Rápidamente, tu pecado, le dijo, ha sido quitado, no morirás. Pero eso sí, le dijo, la espada nunca, le dijo, se apartará de tu casa. ¿Verdad que así le dijo? Tú lo hiciste en secreto. Tu prójimo lo hará en público. Absalón le violó a todas sus concubinas en público cuando hizo la enramada y tuvo relaciones con ella en delante de todo ser humano. Se cumplió la palabra. Las concubinas, y esas concubinas después de eso murieron apartadas. Nunca David las tocó después. Mire la consecuencia, aparte de todas las consecuencias que tuvo. Porque no voy a tocar ese tema hoy, ese punto. Pero dice la Escritura acá: dichoso el hombre que ya recibió el perdón de Dios. ¿Cuántos ya recibieron el perdón de Dios acá? Amén. ¿Amén? Díganlo amén en muy fuerte. ¿Cuántos ya hemos recibido el perdón de Dios aquí en este lugar? Amén. Ahora viene otra pregunta. Si nosotros ya recibimos el perdón de Dios, a veces ¿por qué nos sentimos culpables del pecado pasado? ¿Hay alguien aquí que todavía se está sintiendo culpable? Ay, Señor, me acuerdo que maté una ardillita hace como 20 años. Y esa ardillita le pasé el carro, Señor, y no me deja ni dormir. ¡Qué barbaridad! David mató y no una ardillita. Urías Eteo adulteró con Betsabé. Y en el momento que David lo cayó, había una obra de parte de Dios para que David fuera restaurado. Pero él dice, miren la palabra que dice el salmista David: dichoso el hombre que ya recibió el perdón de parte de Dios. ¿Por qué dichoso? Porque Dios lo ha declarado justo delante, en este caso delante de su presencia, a través del sacrificio de Jesucristo aquí en la cruz del Calvario. Ya somos justos, hemos sido justificados de
parte de Dios a través de la sangre de su Hijo amado Jesús. Hermano, hay dos clases de culpabilidad. La primera, cuando David adulteró con Betsabé, yo no dudo que el Espíritu Santo haya codiado a David. ¿Ya te diste cuenta lo que hiciste? El mismo salmista David dijo, es que, miren lo que dice el salmista David, de día y de noche, dice, se agravó tu mano sobre mí. El Señor le decía, ¿te acuerdas la carta que firmaste? ¿Qué estás esperando para arrepentirte? ¿Te acuerdas que le has querido quitar la esposa a tu vecino? ¿Te recuerdas, David? ¿Te recuerdas? Y David, callado. Pero cuando David le declaró el pecado a Jehová, ¿sabe que también hay un acusador? ¿Ah? Mire, entiéndame esta palabra. Cuando nosotros ya le declaramos el pecado a Jehová, le pedimos perdón por los pecados que hemos cometido. Escucha esa palabra. Le pedimos perdón por el pecado que hemos cometido. El diablo no va a desaprovechar ninguna historia de su pasado y la va a querer tomar en su contra y en mi contra. Pero la acusación que el diablo pueda poner en su mente, en su corazón, en su vida, para que usted se sienta culpable. Y como hay cristianos que de repente dicen, vienen, pasan de repente al altar, agarran su micrófono, hermano, yo soy una cucaracha, no sirvo para nada, Servo es mejor que yo. Y comienzan a devaluarse en una forma tan terrible, tan terrible, tan terrible, cuando la misma Biblia dice que ahora en Cristo nosotros somos un especial tesoro para Él. Amén. Somos un especial tesoro, no para que nos sintamos hinchados, pero tampoco para que estén trapeando el piso con nosotros. Porque ya fuimos justificados. Amén. El diablo aprovecha esa oportunidad, en este caso, de culpabilidad. Y imagínense, el diablo pudo haber tocado a David y le dijo, David, ¿te acuerdas que mataste a Urías Heteo? ¿Te acuerdas que le quitaste la mujer a ese hombre y lo mataste todavía? Pero David dijo, oh, no, dichoso el hombre quien Jehová ya perdonó. Mientras yo callé, dijo David, mientras yo me quedé callado, sí estaba en una prisión día y noche, día y noche, día y noche, día y noche. Pero dice David, mi pecado te declaré y tú me perdonaste. Si en esta tarde hay una mujer o un hombre que el diablo lo ha estado o la ha estado amenazando con su pasado, déjeme decirle que es un gigante que el diablo ha estado poniendo para que usted no avance en su vida espiritual. Ay, es que me acuerdo lo que hice y nadie lo sabe. Si ya se lo declaraba a Dios, Dios lo declaró justo por la sangre de su Hijo amado Jesús. ¿Cuánto creen esa palabra? ¿Sí? Porque ya vamos a ver en el transcurso del mensaje hombres que fueron terribles y que Dios los perdonó. ¿Cuánto más nosotros que estamos en el tiempo de la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo? Las consecuencias de esconder el pecado. Mire lo que dice. Se envejecieron sus huesos, dice David. ¿Usted sabía que pueden haber también gente que padece algunas cuestiones a causa del pecado? Sí. Hay gente que dice que hasta cuestiones estomacales, dice que a veces producen, en este caso, áreas de enojo, lógicamente, situaciones que no podríamos quizás declarar con libertad qué es en sí lo que pasa, pero la Biblia lo declara. Mire lo que dice el salmista David, se envejecieron mis huesos, mi espíritu decayó, dice el salmista David.
No había paz sabiendo la culpa de su pecado. La mano de Jehová me estaba acosando en todo momento para que yo lo hablara. Y él dice, pero hubo paz hasta que yo confesé mi pecado. Y ahí me quiero detener un poco. Si usted ya le declaró su pecado al Señor, y esa persona a quien usted ofendió, usted no se ha puesto todavía de acuerdo con ella, el diablo todavía le va a decir, sí, ya le pediste perdón al Señor, pero no le has devuelto todavía la corderita que le robaste a tu vecino. Sí, ya le pediste perdón al Señor, pero todavía tienes unos zapatos ahí que no son tuyos, que son del vecino y que los pusiste. No mire los suyos, porque ambos son suyos los que anda usted. A no ser que el Espíritu Santo le esté hablando en esta tarde acerca de los zapatos. Ir descalzo. Porque hay momentos también donde vamos a pedir perdón a papá, pero también tenemos que hacer retribución. ¿Se recuerdan de Zaqueo? Zaqueo era un pillo, un ladrón. Pero después que Jesús entró a su casa, él dijo, si yo he robado a alguien, se le voy a devolver. ¿Cuántas veces? 4 veces más, dijo Zaqueo. Y lo hizo, de hecho. Hoy ha venido la salvación, dijo Jesús, a esta casa. Vale la pena que lo hagamos. Pero hay pecados que hemos ofendido únicamente al Señor. Porque David nos iba a poner Urías Eteo, donde quiere que estés allá enterrado, perdóname. No, ya no le iba a oír. Ya Urías estaba muerto. Ya estaba muerto Urías Eteo. Vamos a seguir la palabra del Señor acá. Mi pecado te confesé y ya no lo escondí, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice Proverbios capítulo 28 verso 13. ¿Quiénes de aquí queremos avanzar? Perdón. ¿Queremos avanzar en la vida espiritual? ¿Qué es un enano para usted? Pero un enano espiritual. Bueno, un enano físico sabemos que es alguien que mide pocos centímetros, etc. Pero un enano espiritual, ¿qué es? ¿Qué será un enano espiritual? ¿Usted sabía que hay enanos espirituales? Sí. El Señor los abona, los friega, les hace esto. El Señor trae vitaminas para él, pero sigue enanito espiritual. Pero ¿sabe usted quién es el que lo tiene así enano espiritual? Porque sienten que son indignos aún hasta de pasar al altar. ¿Sí? Alguien le dice, hermano, recoge la ofrenda. No, que me siento indigno, que no sé qué. Y entonces, ¿para qué dice la Biblia que si tú has pecado, tenemos un abogado en el cielo, a Jesucristo el justo? Sí es. El que no usa el abogado es porque no lo quiere usar. Pero abogado tenemos. ¿O no? ¿Tiene abogado o no? Y si no lo usa, es porque no lo quiere usar. El diablo es tan manipulador que solo porque usted quizá lleve en el carro y una persona le dice, hola, y le tira un beso. Ay, no, me siento culpable ya. Esa mujer me tiró un beso. Hay gente que está, wow, de verdad. Se siente culpable hasta porque, wow, por cosas tan insignificantes. No, que me tiró un beso y etcétera. De verdad parece broma, pero es cierto. Yo me he topado con situaciones que, wow, digo, hermano, y por eso usted se siente culpable. Que el Señor nos ayude. Amén. A nosotros nos da risa aquí, pero pasa, hermano, de verdad le digo, pasa. Dice Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta
alcanzará misericordia. 2 puntos. Míreme bien un momento acá. Toda persona que alguna vez ha fallado y se ha quedado como David se quedó escondido ahí el pecado dentro de él, por poner un número, 1 año, David no iba a prosperar en su reinado, así como yo. David iba de pique, iba de caída, día tras día David iba de caída, día tras día. Pero el proverbista Salomón dice, el que encubre sus pecados no puede prosperar. Miren lo que dice la Biblia. No ningún cristiano podrá prosperar en su vida espiritual si tiene algo escondido, como Acán tenía escondido el oro y el manto babilónico abajo de su casa. No puede prosperar. ¿Tiene qué? ¿Tiene qué? Sacarlo. Pero el que los confiesa, óigame la palabra, escúcheme esta palabra, pero el que los confiesa, el que confiesa el pecado, pero después, ¿qué dice? Y se aparta de ese pecado, alcanza misericordia. Dios no quiere, como una vez una persona me dijo, hermano, ¿puedo comentarle algo? Sí, dígame, hermano, dígame. En una ciudad que estábamos visitando, fíjese que hay un hombre de Dios. Bueno, gloria al Señor por él. Hasta ahí se quedó, ¿verdad? Hay un hombre de Dios que me está insinuando a que yo salga con él. Oh, bueno, si todo se hace en orden, pues no hay ningún problema. Si todo se hace en orden. El problema es que él y yo estamos casados con otras personas. Y yo me quedé, ¿de verdad? Le digo, ¿y quién es ese? Casi me pasó como David, ¿quién es ese? No le pregunté lógicamente, ¿verdad? No, ¿quién es ese? Porque aparte no le conocía ni a ella. Sí, me dijo, es un hombre que Dios lo usa grandemente, pero él me ha dicho que él sabe la escritura. ¿Y qué le dijo? Le digo yo, que después que salgamos, me dijo, nos arrodillemos en el templo y le pidamos perdón al Señor. Eso le digo yo. Sí, eso me dijo este sinvergüenza, me dijo ella así con esa palabra. Y yo me quedé, ¡guau! Dije yo, salga de ahí, le dije yo, rápido de ese lugar, antes de que el león se la vaya a comer. Hay gente, hermano, que quiere jugar con el Señor, pero con Dios no se puede jugar. No se puede jugar, porque todo aquel que ha intentado jugar con el Señor ha salido perdiendo. El que encubre su pecado no puede prosperar, pero el que pide perdón y se aparta. Porque le hago una pregunta acá, ¿qué otro adulterio y homicidio le conoce a David después de ese? ¿Hay alguien que levante la mano y diga, sí, adulteró después con X persona? ¿Habrá otro Urías Eteo que mató después de eso? Aprendió la lección. Quizás le falló al Señor en otras cosas porque era un hombre común y corriente como nosotros, porque David le falló al Señor en un sinfín de cosas, pero en la misma no le volvió a fallar. Porque como dijo el Señor, cuando la adúltera, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Porque David fue un hombre que tuvo un concurso de pecados. ¿Verdad que sí? Dice la Escritura, el que encubre sus pecados no prosperará, pero quiere alcanzar misericordia, confesemos el pecado y apartémonos del pecado que hemos estado practicando. Apartémonos de ahí. Apartarse del sucio y cochino pecado. Porque nos llevará, en este caso, o puede llevar a alguien, más bien dicho, a la destrucción. Con el pecado no se juega. Oiga lo que le digo, con el pecado no se juega. Pecado es veneno. Separación total de Dios. Es separación. Dice la Escritura acá. Diga conmigo, yo tengo una promesa. Yo tengo una promesa. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Yo tengo una promesa.
Primera de Juan 1:9. Qué lindo es nuestro Padre Celestial, de verdad. Él es lindo, Él es precioso. No hay otro como Él. Mire lo que nos dice el Señor. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos, diga conmigo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que nos pide el Señor únicamente? ¿Qué es lo que le pide el Señor a usted, a usted? Confesar nuestros pecados a Él. Así de sencillo. Confesar nuestros pecados a Él. Porque si nosotros nos confesamos delante del Señor, ¿qué tenemos que esperar? ¿Que Él es qué? Fiel y justo para perdonarnos. Hermano, escuche bien esta palabra. Y el que está dormido despierte, si hay alguno. ¿Por qué no tenemos a veces podría decir esta palabra, ¿por qué no tenemos a veces la confianza de acercarnos al Señor y decirle, Señor, estoy luchando con esta culpa de mi pasado? Hay dos formas. ¿Por qué? Oiga bien lo que le voy a decir. Hay dos formas por las cuales alguien está luchando con el pasado, con el pecado del pasado. La primera, porque no se ha apartado del pecado, sigue viviendo, sigue practicando el pecado y el diablo lo hace sentir culpable porque sabe que lo tiene en la mano. La primera. Y la segunda, porque esa persona todavía no ha reconocido la eficacia y el poder que tiene haber sido lavado en la sangre de Jesucristo. Si yo sé que yo confesé ya mi pecado, tengo que tener certeza, seguridad de que mi pecado, dígalo, de que mi pecado ya fue perdonado. Diga conmigo en voz alta, yo ya fui perdonado. Jesús, diga, pagó lo que yo debía. Eso es lo que dice la Escritura. Que Jesucristo es nuestra propiciación. No estemos anclados, hermano, en el pecado del pasado. No estemos anclados en el amor del Señor. Se lo digo, no esté anclado ahí. Porque alguien pudo haber cambiado de país, estaba en Centroamérica y se vino para Norteamérica, pero si no se ha puesto a cuenta con Dios, esa culpa lo va a seguir hasta que vaya al Polo Norte. Lo va a seguir, se va para otro planeta, para el Marte, allá lo va a seguir la culpa. Lo va a seguir. ¿Cuándo va a caer ese gigante? Cuando confesamos el pecado, nos apartamos de ese pecado y aparte de eso también reconocemos que la sangre de Jesús es poderosa para habernos ya perdonado o limpiado, más bien dicho. Señor. Es poderoso el Señor. Aleluya. Pero tenemos que tener esa seguridad, esa confianza. Gloria a Dios. Tenemos que tener esa confianza en el Señor. Vale la pena. Amén. Hermano, pero mire esa mujer, ese hombre a quien yo le hice daño, viera la vida que lleva hoy, viera, hermano, la vida que lleva, y yo me siento culpable siempre que la miro, porque yo siento que fue por mi culpa. Si David hubiera ido a la tumba de Urías Eteo, por mi culpa estás ahí enterrado, yo te maté. Me llevé a tu esposa también y por eso te maté. No vemos a David haciendo eso. No vemos a un hombre culpable. Bueno, era culpable, pero vemos a un hombre justificado. Así es. Vemos a un hombre justificado. Si alguien de aquí ha estado luchando con la culpa,
no me levante la mano. Hoy tiene que salir libre, porque la palabra del Señor lo hace libre hoy. La palabra del Señor lo hace libre hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Porque hay una prisión que solamente el Espíritu Santo lo puede sacar. Zacarías capítulo 3 verso 1, léalo conmigo. Zacarías capítulo 3 verso 1. No lo voy a leer. Usted lo puede leer en su casa. Pero en Zacarías capítulo 3 verso 1 vemos a Jehová. Vemos a Josué, sumo sacerdote. Vemos en este caso a ángeles. Pero vemos también ahí a Satanás. Vemos también ahí a Satanás. Pero para que usted lo pueda entender mejor, leámoslo ahí en este caso para que usted pueda entenderlo correctamente. Vamos a leerlo mejor ahorita y lo explicamos rápidamente. En Zacarías, le dije, capítulo 3, verso 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestidura piles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ¿de qué, hermano? De ropa de gala. De ropa de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron la ropa. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están, estos que aquí están, te daré lugar. Miren la palabra. Vemos ahí que el sumo sacerdote Josué estaba delante del ángel de Jehová. ¿Usted sabe a quién representa el ángel de Jehová? A Jesús. Ok. El ángel de Jehová. Vamos a poner un ejemplo. Venga por acá. Venga por acá, ¿verdad, Dios? Venga acá. Póngase acá. Imagínense, Josué, el sumo sacerdote. El ángel de Jehová. Imagínense, el ángel de Jehová. Miren lo que le digo hoy. No hay ninguna persona en este planeta Tierra, oiga bien, no hay ninguna persona en este planeta Tierra que pueda tener paz. Hágase para que ofrende. Que pueda tener paz si está así del Señor. Si le da la espalda al Señor, no puede tener paz. Pero si esto cambia y usted viene delante del ángel de Jehová, delante de Jesús, ahí todo cambia. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano le da la espalda al Señor Jesús, practicando el pecado, viviendo como Él quiere vivir, etcétera, etcétera, esa persona va a tener una culpabilidad total las 24 horas de su vida. ¿Cuándo cambia todo? Miren, cuando venimos delante del Señor, enfrente del Señor, y le decimos: Señor, he pecado contra ti, perdóname. Amén. He pecado contra ti, perdóname. Y oiga bien la palabra. Josué estaba enfrente del ángel de Jehová, pero a la mano derecha del ángel de Jehová estaba Satanás para acusar a Josué. Él hizo esto. Él mató a Urías Eteo.
Oiga la palabra. Él mató a Urías Eteo. Él adulteró contra Betsabé. Él mintió. Él hizo esto. Él hizo trance aquí. Él hizo trance allá. Él ofendió aquí. Pero ¿qué pasó? El ángel de Jehová dijo a los que estaban allí: vengan y quítenle los vestidos viles que Josué tiene. Le quitaron las vestiduras viles, sucias, contaminadas, que Josué tenía en su cuerpo. Se lo quitaron. Y después que se lo quitaron, no lo dejaron desnudo. Le pusieron mitras limpias. En pocas palabras, lo vistieron de vestiduras de justicia. Lo vistieron con vestiduras de santidad. Y el que lo estaba acusando, mire hermano, esto es muy importante. El que lo estaba acusando, lo acusaba porque sus vestidos estaban contaminados, estaban viles. Pero cuando le fue cambiado el vestido a Josué, el fiscal acusador que lo acusaba, mire, no tuvo ningún argumento para seguir acusando la vida, la integridad del sumo sacerdote Josué. Gracias, varón de Dios. No tuvo ninguna opción Satanás para seguir acusando a Josué. Pero ¿cuándo fue que cambió todo eso? Cuando le quitaron la vestidura y él se puso delante del ángel de Jehová. Si hay un ser humano aquí en la tierra que sigue vistiendo la vestidura del hombre viejo, déjeme decirle que el enemigo lo va a acosar hasta de noche, hasta en sueños lo va a acosar. ¿Sí? Lo va a acusar. Tienes una cuenta. Tengo argumentos para acusarte. Tengo argumentos. Tengo derechos para hacerlo. Tengo derechos para hacerlo. ¿Cuándo va a cambiar todo eso? Escúcheme. ¿Cuándo va a cambiar todo eso? Cuando nuestras vestiduras cambien. Cuando nuestra forma de hablar cambie. Cuando nuestra relación con el Señor cambie. Cuando conozcamos la palabra. Al principio yo lo puse que usted leyera la palabra. Y estoy quizás convencido de que uno, dos o tres, qué sé yo, o uno posiblemente estaba luchando. O no sé. Y gloria, esperemos al Señor que nadie haya luchado. Pero imagínense, supongamos que hubiera habido uno que estuvo luchando. Tenemos que comprender ese principio fundamental. No tenemos, en este caso, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él se compadece de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él se compadece de nosotros. Ok. Y si Él se compadece de nosotros, Él nos ha puesto también, como dice la Escritura, ropas de gala en nosotros, para que nosotros podamos vivir una vida en santidad sin ninguna oportunidad, en este caso de acusación de parte del diablo contra nosotros. No se sienta acusado. Y si se siente acusado, ya le dije las dos partes, porque a veces el ser humano sigue viviendo el pecado, practicando el pecado, o porque no ha reconocido la eficacia que tiene la sangre de Cristo para perdonarle. Amén. Quiero tomar cuatro ejemplos de hombres que en este caso pudieron haber sido torturados. El primero, que ya lo vimos, David falló y Dios lo perdonó. De homicidio y de adulterio. ¿Por casualidad se recuerda de qué andaba huyendo Moisés en el desierto? ¿Ah? ¿Por qué? Dígalo fuerte, no lo escuché. Porque andaban huyendo por un homicidio. Alguien me podría decir de aquí, hermano, pero yo no he matado a nadie. Pero a veces todavía le sigue atormentando, quizás, ay hermano, que me recuerdo que le robé una gallina a la vecina y hice una sopa con mis hijos ahí, mire. Le robaba los huevos ahí a la gallina de ahí de mi vecino y mire, todavía me recuerdo.
pues mándele $10 de aquí para allá y dígale, miren, tal año yo te robé los huevos de la gallina, pero aquí te mando $10 y te los pago. Perdóname porque te lo robé. ¿Qué sé yo si es tanto, si usted lo quiere hacer? Pero esté a cuenta con el Señor. Hermano, porque le digo esto, ¿por qué? Porque a veces nosotros creemos que tenemos mucha vida aquí en la tierra y a veces es corta. De verdad. A veces creemos que porque estamos bien pollones, como dice, bien fuertes, creemos, no, sí, aquí que llegue a los 115 años. A veces es tan corta la vida que nos queda poco tiempo para disfrutar de una vida sin culpa. Pongámonos a cuenta con toda la gente que podamos hacerlo y con Dios sobre todas las cosas. Amén. Pongámonos en cuenta, Moisés andaba huyendo en el desierto por un homicidio, pero ¿quién se le presentó en el desierto? ¿El muerto? No, Jehová se le presentó en una zarza y le dijo, sé que, bueno, el Señor sabía. No le dijo así, ¿verdad? Pero el Señor hasta cierto punto le dice, bueno, sé que andas huyendo aquí en el desierto por un homicidio, pero me place a mí usarte. Mire, sé que andas huyendo aquí en el desierto, pero a mí me place usarte y que vayas a Faraón y que libertes a mi pueblo. Usted ve de repente grandes predicadores con una sonrisa de oreja a oreja porque Dios los ha restaurado, los ha perdonado, pero muchos de ellos han sido gente terrible. Mujeres terribles que hoy Dios las está usando, que antes fueron, olvídese, que muchos de ellos no van a contar sus testimonios quizás nunca, pero fueron hombres y mujeres que fueron usados por parte del enemigo para el mal y ahora Dios los usa para bien. Amén. No tenemos que tener culpa porque Jesucristo ya nos ha perdonado. Y esa palabra estoy diciendo a cada momento para que usted se la lleve. Pedro, si me es necesario morir contigo, yo lo haré. Después hasta con juramento dijo, yo no conozco a ese hombre. Y maldijo. Y después el Señor lo encontró desnudo en el lago, en el río, en el lago. Y cuando le dijeron, es el maestro, Blum, se echó un clavado y tiró bajo de agua y ahí se vistió porque estaba desnudo. Desnudez significa vergüenza. Y el Señor lo usó después grande y poderosamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí lo usó, ¿verdad? Amén. Saulo. Antes de ser Pablo, era un hombre que arrastraba a los cristianos, los iba a sacar de la casa y los entregaba a las autoridades. Y muchos de ellos, por causa de Saulo, muchos cristianos fueron muertos por causa de Saulo. Y no vemos en ninguna parte de la Escritura diciendo, ay, me recuerdo, no puedo ni dormir cuando Esteban estaba siendo apedreado. No vemos a un Saulo así, o bien. No lo vemos a un Saulo así. Vemos a un Saulo diciendo, a un Pablo diciendo, por la gracia del Señor somos lo que somos, dijo Pablo, por su gracia somos lo que somos y por su gracia tenemos lo que tenemos. Un hombre con una motivación, en este caso, de parte del Señor para hacer su voluntad en esta tierra. Un hombre que había sido libre de la culpa. Pero hay muchos cristianos hoy culpables que se ha quedado enano en muchas ocasiones porque el diablo lo ha tenido señalándolo y diciéndole, ¿te recuerdas lo que hiciste? Pégale una cachetada al diablo y dígale, mentira, ya confesé ese pecado al Señor, ya no debo nada. Ya no debo nada. Me has estado extorsionando, pero ya no más. Gloria a Dios. Vale la pena. Vale la pena que lo hagamos. Que el cristiano se ponga en pie y diga, ya no más culpa. Pero viviendo una vida, lógicamente, en santidad con el Señor. Porque si alguien no vive una vida en santidad, va a vivir culpable y va a terminar culpable al final.
Y va a ser culpado al final también. Que el Señor lo guarde de eso. Diga conmigo, ya para terminar, soy un amigo de Jesús. Soy un amigo de Jesús. Díganlo en voz alta, yo soy un amigo de Jesús. Un amigo de Jesús. Mire lo que dice Isaías 43:25. Isaías 43:25 dice así, yo se lo leo acá. Yo soy el que borro tus rebeliones. Mire, yo soy, dijo el Señor, el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿A quién de aquí le hemos ofendido alguna vez? ¿Sí? ¿Se recuerda todavía de eso? Solo risa le da la hermana, a ver. Quizás sí, porque somos seres humanos. Pero mire el Señor lo que dice. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Mire el Dios que tenemos, hermanos. ¿Sí, hermano? Mire el Dios que tenemos. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y nunca me acordaré de tus pecados pasados. ¿Le inspira confianza eso? ¿Sí? Miren lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando fuimos justificados, ¿qué tenemos con Dios? Miren lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Diga conmigo, yo tengo paz por medio de Jesucristo. Ahora viene la pregunta, ¿de verdad tiene paz? Sí, tiene que tener paz. Cuando usted se postra delante del Señor, tiene que tener paz para hablarle a su papá y decirle, papá, aquí estoy. Sé que tenía ropas viles, pero Jesucristo me las cambió. Ahora tengo ropas de gala, ropas limpias, confiadamente. No como hay gente que se quiere presentar como alguien terrible, indigno. Por medio de Jesucristo tenemos la entrada confiadamente para hacerlo. Romanos 8:1, y termino ahí. Wow. Ahora pues, ninguna condenación. Esto es fuerte. Mire, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Se recuerda aquella mujer adúltera que Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? ¿A dónde estaban, hermano? Iban pero como a 100 por hora, corriendo, porque Jesús los confrontó. Y cuando la mujer se quedó sola con Jesús, le dijo, ¿qué se hicieron los que te acusaban, los que te condenaban? Se fueron, Señor, le dijo. ¿Pero sabe por qué se fueron esos que la acusaban? Porque ella estaba enfrente de Jesús. Usted y yo estamos con Jesús, somos de Jesús. Él está con nosotros y nosotros estamos con Él. Y si hay algo que todavía sigue condenando su vida, qué sé yo, por cualquier área, por pensamiento, cualquier área que sea, usted tiene que aprender también a pelear la buena batalla de la fe y hablarle a eso que ha estado intentando condenarlo, atarlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Porque la Biblia a usted y a mí me dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cree esa palabra? Pero eso sí, especifica algo. Porque tengo que también leerlo, porque estaría mal si no lo leo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted anda conforme al Espíritu, tiene la garantía de no tener condenación. Pero el ser humano que anda en la carne tiene condenación y está en condenación.
Pero los que estamos con Cristo, oigan esta palabra, los que estamos con Cristo, ninguna condenación hay para nosotros. Las culpas del pasado, el Señor las sepultó en la profundidad de la mar. Él nunca se vuelve a acordar de nuestros pecados y nos ha revestido de su misericordia. Esa es la paz que el Señor nos ha dado. Yo he orado por gentes, mujeres que fueron afectadas por abortos, porque es un trauma terrible. Yo he orado por ellas, mujeres quebrantadas delante del Señor. Hermano, ¿será que Dios me puede perdonar este pecado? Sí, puede perdonarle. Hermano, y aunque sea tan grande el pecado, Dios lo puede perdonar. Es más poderosa la sangre de Jesucristo que cualquier pecado que pueda haber aquí en la tierra. Dios nos perdona, pero Él nos dice, apártate también de esa vida de pecado. Ponte de pie en esta tarde. Glorifica a Jesús. Dale gloria y honra a Él. Padre, en el nombre de Jesús, hoy todo gigante espiritual, ahí donde te encuentras, clama al Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo gigante, Señor, espiritual de culpa, todo gigante espiritual de condenación, hoy cae en el nombre de Jesús. Toda mujer, todo hombre que el enemigo ha estado, Señor, acusándole por medio de cualquier medio, por medio de la mente, por medio, Señor, de cualquier circunstancia en esta tierra, hoy, Señor, quebrantamos, Señor, todo espíritu de culpabilidad en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aquellas mujeres, aquel hombre, Señor, que, amado Dios, que practicaron áreas en su vida pasada, Señor, y que muchas veces vienen esos recuerdos para atormentarle. Hoy, Señor, es arrancado, es desarraigado, Señor, todo aquello que ha estado perturbando la vida, Señor, de ese hombre, esa mujer. Y que tenga esa paz, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, quebranta, Señor, rompe esas cadenas, esas prisiones sean abiertas, Señor, no importando lo que haya pasado en su vida pasada, no importando lo que haya hecho, hay salvación, hay perdón en la sangre de Jesús. En todo aquel que viene frente a Él y le dice, Señor, perdona mis pecados, y se aparta de Él, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, papá, en esta tarde. Sana, Señor, toda aquella vida que ha estado en esa situación, en esa cárcel, Señor. Hoy esas prisiones han sido abiertas, porque tu palabra es la que nos liberta, así como dice tu escritura. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.